Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Vamos a leerla. El título es Atrévete a orar con valentía. Atrévete a orar con valentía. Amén. Pero antes de leerla vamos a orar. Vamos a decir: Padre, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Yo soy buena tierra, Padre, y voy a dar fruto 30, 60, 100 por uno en el nombre de Jesús. Levante la mano conmigo y diga: gracias, Señor, por tu palabra. Yo la recibo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Salmos capítulo 2, versículo 8. Es el texto que vamos a leer. Salmo capítulo 2, versículo 8. Amén. Hay oraciones que no se responden porque no se piden. Amén. Amén. Léalo. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Pídeme, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto no nos está diciendo, bueno, antiguamente sí a Abraham, ¿cierto? Pero está diciendo las cosas que tú necesitas, porque ahora entramos, como decíamos, nosotros somos recreados en Cristo Jesús, ¿cierto? Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, estamos aquí, pero somos del reino de los cielos. Entonces todo lo que pensemos con el reino, en el reino, para llevar gente al reino. Entonces todo nuestro pensamiento o quehacer sea para el reino, pero también, sí, por supuesto, también para nosotros. También nosotros tenemos que cuidarnos nosotros, tener cierto, como tenemos calefacción, tenemos necesidades. Amén. Entonces también tenemos que pedir para nosotros, pero también lo importante es pedir para el reino, pedir para el reino. Por ejemplo, pedimos a Dios dinero para construir esta iglesia, y es para el reino, para gente que venga, para gente que escuche la palabra, para gente que sea bendecida a través también del internet. Entonces eso pedimos. Entonces Dios nos dará por herencia las naciones, que son almas, que son personas. Amén. Porque recuerde que somos espirituales y vamos a un mundo, a un reino eterno. Amén. Ahora vamos a leer Santiago 4:3. Santiago 4:3. Amén. Amén. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Entonces pedís, pero no recibes porque usted pide mal para gastar en vuestros deleites. A eso me refería. Que no es que nosotros pidamos: Señor, quiero tener un Tesla, o 2 Tesla, o 3 Tesla, tener lingotes de oro. No es eso lo que Dios está diciendo. Pero sí puedes pedir para ti, puedes pedir para tu familia. Sí, es cierto, a veces pedimos: Señor, quiero sanidad para mí, quiero sanidad para mi familia, sanidad para mi matrimonio, sanidad para el ministerio, sanidad, yo quiero, Señor. Pedimos, pero no dice: no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando la gente está pidiendo con avaricia, eso es lo que no le gusta a Dios. Entonces, avaricia, porque dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Es que la gente quiere abarcar terrenos y quitarle todo a la gente por construir edificios, y le quitan todo. Entonces ya eso es avaricia. Entonces eso entra en avaricia, eso no entra en amor. Entonces, pero sí podemos pedir para nosotros. Podemos, si no tenés ropa, pide ropa, porque Dios te va a dar. Tú también siembras, porque es una ley de Dios espiritual. Tú siembras lo que tú siembras, lo que tú cosechas. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras ropa, vas a cosechar ropa. Así es de simple, así es. Si siembras dinero, vas a cosechar dinero, sobre todo en el reino de Dios. Pero también dice: pedid mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué tenemos? Pedir también es importante, para pedir para el reino. Lo mismo vuelvo a hablar: pedimos con valentía. ¿Para qué? Para, no sé, hay gente que ha sido fundadora de hogares de niños y llevan el evangelio, ha sido fundadora de hogares de ancianos y llevan el evangelio, ha sido fundadora de hospitales cristianos y llevan el evangelio. Entonces es bonito gente que es adinerada porque le ha pedido a Dios para formar algo grande, algo del reino, porque puede también pedir
pedir, Señor, dame dinero para hacer una buena grabación que bendiga a las demás personas. Entonces pueden ser muchas cosas, pero siempre también no pensando solo en nosotros, sino pensando en los demás, en ampliar el reino de Dios. Amén. Por eso que dice, pide con valentía. Atrévete a pedir con valentía, porque Dios está con nosotros. Amén. Ahora yo le voy a leer Juan, capítulo 4, versículo 5, y del Juan 4 al 14. Amén. Yo se lo voy a decir. Entonces dice la Biblia que Jesús entró a la ciudad de Samaria, ¿cierto? Y los discípulos fueron a comprar comida porque tenían hambre, ¿cierto? Estaba cansado Jesús y se sentó ahí en el pozo. Él se sentó al lado del pozo, no sé, a la orilla, no sé, pero se sentó y estaba cansado porque él vino como hombre, por eso que él no se entiende. Y dice que a la hora sexta, o sea, a las 6 de la tarde, no llegó más temprano porque ella tenía vergüenza de su estado, pero la mujer samaritana llegó a las 6 de la tarde y sin embargo dice que Dios le pidió, o sea, Jesús le pidió, en vez de ella pedirle, Jesús le pidió, le dijo, dame de beber, y ella le dijo así, le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritano? Porque entre judío y samaritano no se habla. Mira, lo que hizo Dios en ese momento, lo que Dios hizo es que abolió esa contienda que había entre judío y samaritano. Pues no se podían ver, no se podían mirar, pero Dios quebrantó esa enemistad. Qué bonito eso. Entonces ella le dice, ¿cómo tú me pides agua siendo judío y yo samaritano? Entonces el Señor le dijo, si tú supieras el don de Dios, si supieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, no el agua de la fuente nomás, esa agua que hay natural, sino agua viva. Eso es lo que quiere, agua viva. Es más allá de pedir, es agua viva. Entonces ella le dijo, pero Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Entonces el Señor le dijo, el que bebiere de esta agua del pozo va a volver a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo en nosotros, que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya va a tener en él, dentro de esa persona va a tener una fuente de agua viva, O sea, Jesucristo mismo dentro de nosotros, predicando, animando a los demás, ayudando. Ve que todo es por el reino. Por eso que hay que atreverse a pedirle no solo agua, dame de esa agua viva, dame de esa agua viva. Por supuesto que la mujer le pidió esa agua, amén, pero en eso quedamos, agua viva. No solamente pidamos, por eso atrevámonos a pedir, pero pedir con valentía. No pidamos cosas tan simples, porque una oración ordinaria, pedir ordinario, vamos a recibir la respuesta ordinaria, pero si pedimos una oración atrevida, vamos a recibir una respuesta atrevida, porque Dios es un Dios grande, un Dios excéntrico. Él no se mueve por normas de nosotros. Él no está ahí donde nosotros como un monigote o un robot. No, Él es Dios excéntrico. Dios es poderoso. Dios es un Dios grande. Dios un Dios poderoso. Entonces Él nos va a dar dentro de nosotros una fuente de agua viva. Por eso que recibir a Jesucristo es agua viva. La palabra de Dios es agua viva. Y es hermoso tener esa agua viva, porque el que tiene esa agua viva siempre va a estar hablándole a los demás, porque dice que sal tener una fuente, una agua viva que corre. Una agua no la puede tener, porque si la detiene se pudre. Entonces sale una agua viva. Es verdad, sabe que es cierto lo que Dios me está diciendo en este momento. Por ejemplo, si viene otra persona
persona y me suple la predicación y yo tengo un agua viva, tengo una fuente de agua viva, y otra persona me dice, no predique usted, no predique usted, no predique usted, porque mujer, ¿qué es lo que va a pasar? Que el agua que yo tengo viva, y si no voy por el mundo, se me estanca y se pudre. Entonces porque hay una fuente, tengo que hablarlo, tengo que decirlo. Entonces porque lo que yo voy sembrando, mientras más voy echando agua, una agua viva, más Dios me va dando agua viva, que es su palabra, es toda la revelación de Dios. Entonces no se pudre el agua si no hay una agua viva, es agua que salta para vida eterna, o sea, es una agua que se mueve, no es una agua estancada, sino una agua que se mueve para gente, para personas, para ayudarlos, para bendecirlos, amén. Entonces nosotros tenemos que atrevernos a pedir. Ahora vamos a leer en Daniel 11:32, solamente Daniel 11:32. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. ¿Lo tiene? Ya, vamos a leer. Dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará, va a ser fuerte, va a actuar, va a ser fuerte. ¿Y sabe lo que significa lisonjas? Seducirá a los violadores del pacto. Lisonjas son adulaciones. De tal manera que lo adula, pero a los violadores del pacto de Dios vienen lisonjas o adulaciones de tal manera que los manipulan. Entonces para hacerlos caer o todo, entonces es una manipulación. Pero dice el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de la palabra de Dios, amén. Por eso a oraciones atrevidas tenemos resultados atrevidos, amén. Ahora vamos a leer 2 de Crónicas 21 y vamos a terminar en 2 de Crónicas 20:24, amén. Yo se lo voy a decir en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Josafat, ¿cierto? Era el rey de Israel, Josafat. Entonces dice que se juntaron 3 reyes, ¿cierto? 3 reyes contra él. Y no venían los 3 reyes solos, sino venía cada uno con su ejército. Y eran millones de personas. Entonces le avisaron al rey Josafat y le dice, vienen contra ti 3 reyes y sus ejércitos, y una multitud muy grande viene contra ti. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey Josafat? Dice la Biblia que se humilló a Dios. Lo primero, oró a Dios, se humilló a Dios, y dice que convocó ayuno a todos, porque cuando hacían ayuno, hacían hasta los animales lo hacían ayunar. Entonces todos ayunaron y empezó a declarar a Dios grande. Tú eres Dios grande, Dios poderoso, tú eres el Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra. Entonces empezó a proclamar, a bendecir a Dios, a exaltar a Dios. Tú nos diste esta tierra, Señor, y ellos la quieren quitar. Y todo empezó a proclamar, a bendecir a Jehová, y a decir que su misericordia es grande. Entonces dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que cuando él estaba alabando, se levanta Jael, no sé, no puedo decirlo bien, pero un profeta se levanta lleno del Espíritu Santo y dice a todo el pueblo, y dice a Josafat y a todo el pueblo, al rey Josafat, y dice a todo el pueblo, dice, esta pelea no es vuestra, esta batalla no es vuestra, sino de Dios, no es vuestra. Hoy día no es para que peleen ustedes, no peleen ustedes, porque Dios peleará la guerra por ustedes. Estar quieto, estar
tranquilo. Entonces Josafat, el rey Josafat, después que escucha eso, dice la palabra de Dios que él empezó a adorar a Dios, empezaron todos a adorar, a cantar a Dios. Y al otro día, porque Dios le dijo que subieran al monte, y al otro día dice la Biblia que él ordenó que cantaran cantores dedicados a cantar, a adorar a Dios, a cantar, y habían altos cantores, y dice que de repente, como estaban todos los ejércitos, 3 reyes y sus ejércitos, estaban todos allí para atacar al rey Josafat, pero mientras ellos cantaban, como dijo, la guerra no es de vosotros, sino mía, dijo el Señor, dijo, no, esta vez no es para que peleen ustedes, yo voy a pelear por ustedes. Mira lo que le dijo el Señor, entonces por el profeta. Y entonces el rey dijo, cuando escuchó eso, adoró y dijo, hacerle caso a Dios y a los profetas. Le creyó lo que Dios dijo. Y cuando ellos empezaron a cantar al otro día, pues empezaron a cantaron ese día, pero al otro día también cantaron. Y dice que los mismos ejércitos, los 3 ejércitos que estaban tan unidos, se empezaron a matar entre ellos mismos, porque hubo una consternación, o sea, una confusión, o sea, como que la mente como que se deprimió, como que les vino un desánimo, como que les vino una depresión, como que les vino algo como una debilidad. Y entonces dice que se empezaron a matar entre ellos mismos, y cuando llegaron al sitio donde estaban los enemigos, estaban todos muertos, porque Dios permitió que se mataran entre ellos mismos. Porque cuando hay una oración poderosa, cuando tú pones a Dios en primer lugar, y cuando tú dices, no, tú eres Dios, Señor, tú eres Dios de todas las cosas, Señor, y empiezas a adorarlo, empiezas a bendecirlo, Dios va a hacer que los enemigos se maten entre ellos mismos. Tú sabes que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no es con el vecino, los tíos, los primos, no es con los vecinos, no es con la familia, no es esa la lucha, sino contra espíritu, contra huestes, contra demonios, aunque están vencidos, pero ellos tienen el poder de la mentira. Entonces ellos se meten en la mente y son mentirosos, y se hace como argumentos y fortalezas en la mente, pero ahí es donde los tenemos que derrotar, cuando tenemos a Cristo. Por ejemplo, uno de los enemigos son los vicios, otro es la pornografía, otro el adulterio, otro las peleas, las contiendas, o las enfermedades, o la depresión, o el desánimo, el sentirse solo, el sentirse vacío, el sentirse aburrido. También es un demonio, porque fíjate que hay gente que en verdad, que yo escuché a un predicador que dice que lo tienen todo, lo internet, tienen todas las películas, y dicen, no tengo nada que ver, no hay nada que ver, y lo tienen todo, entonces empiezan a aburrirse, y entonces empiezan a buscar otras cosas. ¿Por qué? Porque son demonios de aburrimiento, hay demonios de pereza, hay demonios de todo. Entonces son como enemigos, pero cuando adoramos a Dios y empezamos a buscar su rostro, y empezamos a orar de noche, empezamos a orar de mañana, el Señor empezamos a adorarle, a bendecirle, y empezamos a adorarle, Dios empieza a que los enemigos sean confundidos, sean consternados, como dice, y sean confundidos, sean deprimidos, y se van, pero lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, buscar a Dios. Los vicios se van, la droga se va a ir, el vicio se va, pero no podemos, si no adoramos a Dios, como dice, someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá. Pero si no nos sometemos a Dios, no podemos resistir al diablo. Entonces sometemos a Dios, resistimos al diablo y el diablo huye de nosotros. Ese vicio se va, esa droga se va. A veces hay pornografía, hombres viejos que les gusta la niñita chiquitita, y ese es un demonio, no es un demonio que se pone en la mente. Uno dice, el hombre depravado es malo, no, es que es un demonio que empezó de a poquito, es un demonio, son fortalezas. Entonces Dios las puede destruir. A veces Dios te da el poder para destruirlo, pero a veces Dios pelea la guerra cuando tú empiezas a ayunar, empiezas a orar, empiezas a bendecir a Dios, empiezas a orar. Mira, tú dirás, a lo mejor yo no me veo mucho orando. Sí, me he visto orando en la radio, pero no es lo mismo que oro cuando estoy en silencio, cuando estoy en la noche o cuando estoy en la mañana. No es lo mismo, porque empiezo a interceder en el Espíritu, porque no es necesario que todo el mundo me vea intercediendo en lengua ahora y hablando en lengua, no, porque esa
lenguas van directo al Espíritu Santo, y es verdad. Entonces uno va orando, va clamando, y dice que las oraciones son como el incienso que toma un ángel y lo lleva al altar donde está el Rey de Reyes, Señor de Señores, y toma nuestras oraciones. Una cosa es orar en la radio, ¿cierto? Pero otra es cuando oro sola. Y entonces orar a Dios, humillarse como el rey Josafat. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que los demonios, sí, por supuesto, en este caso los demonios, pero los ejércitos se mataran unos con otros. Y de repente nosotros vemos cosas son demonios. Lo que estamos viendo hoy en día, lo que estamos viendo el mundo al revés, las patas al revés. Estamos viendo también la rebelión, estamos viendo como la gente, el desprecio contra Dios. Estamos viendo cosas. Ayer a un caballero le iba a dar la oración y me dijo, no creo en eso. Y yo le dije, bueno, a Dios le va a dar cuenta. Entonces me dijo, dijo, cuando me muera me voy a ir al infierno. Él mismo lo dijo. Y yo dije, Dios tenga misericordia, porque no sabe lo que dijo. Pero hay una rebelión contra Dios cuando Dios es un Dios bueno. Entonces la rebelión también es un ejército, un demonio que está minando. Por eso que le digo que pero ¿por qué se mete el demonio cuando dijo el Señor Jesucristo, dijo que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos? ¿Por qué? ¿Por qué Él se mete? Porque la gente le da lugar. Por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo, no le deis lugar al diablo. Entonces no tenemos que darle lugar en nuestra mente, porque ahí es donde se mete. Empieza con un pensamiento, después otro pensamiento, después otro pensamiento. Empieza de a poquito, igual que el vicio, igual que la droga. Empieza una droga, pues después más y más, y quedan botados en la calle y lo pierden todo. Pero antes, y aunque estuvieras así, aunque hubieras pisado fondo, Dios te escucha desde el fondo. Porque si tú te fuiste a fondo y estás en el fondo y ves que estás en el fondo y hay una roca, dice el Señor que el que cae sobre la roca será quebrantado. O sea, empieza a quebrantar su corazón, a llorar, a pedir. La roca es Cristo, y si tú clamas de ahí, porque la Biblia dice que Él te saca del pozo cenagoso y te pone en la peña es Dios, es Jesús, es su palabra. Entonces, pero tienes que clamar a Él, acercarte a Él, igual que Josafat siendo rey. Él no le importó ser rey, se humilló delante de Dios, oró al Señor y los enemigos se fueron. Todo es posible cuando nos acercamos al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. No te pases pidiendo agua, pide agua viva, atrévete a pedir mucho más. Amén. Vamos a leer Mateo 8:27. Esta sí, Mateo 8:27 es un versículo nomás. Mateo 8, capítulo 8, versículo 27. Dice, y descendió lluvia. No, Mateo 8, capítulo 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Se maravillaron, se asombraron, diciendo cuando estaban en la tormenta los discípulos, y el Señor llegó y le dijo, ya, viento, enmudece, quédese quieto, mar, tranquilo. Y dice, ¿quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? O sea, Jesús pidió una oración atrevida. Imagínate que el Señor vino como hombre, pero tenía una oración atrevida. Imagínate que el Señor hubiera dicho, ay, sí, lo podemos hundir. Ay, sí, la ola, qué tremendo. No dijo así, sino dijo, viento ya, enmudece, tranquilo, mar, tranquilo. Entonces ellos se miraron y dijeron, ¿quién es este hombre que los vientos obedecen, el mar se quedó tranquilo? Porque esas son oraciones atrevidas.
Amén. Esas son oraciones atrevidas. Yo estoy pidiendo por algo, ¿sabe? Y yo declaro todos los días, me devuelven lo que es mío, pagan lo que me deben, en el nombre de Jesucristo. Ay, claro, se ha demorado, pero lo hacen así. Dios va a mover eso, Dios está moviendo eso. Hay oraciones que tienen que ser atrevidas, no pueden ser oraciones, ¿será que Dios me dará? ¿Será que Dios no? Tienes que orar con fe, creyendo, era fe. Entonces cuando Jesús dijo, ya, viento, quédese, tranquilo, viento. ¿Quiénes son los vientos? Pero los vientos le obedecen. Amén. El mar se aquietó, le obedece. Un cuervo le obedeció a Dios, le llevó comida a Elías, ¿cierto? Una mula le obedeció a Dios, habló, le abrió los ojos, dice que le abrió la boca y le habló a Balaán. Le dijo que, ¿por qué me pegas? 3 veces me has pegado cuando te llevo todo. Y vio el ángel de Dios. Mira, Dios le obedeció el pez que se tragó a Jonás. Y después le mandó al pez que lo vomitara en la arena. Lo mandó, dice la Biblia que mandó al pez y el pez le obedeció, porque ese es un Dios poderoso, ese es un Dios poderoso. Imagínate cuando Moisés hizo así con la vara y se abrió el mar, un Dios poderoso. Elías también para pasar con Eliseo, ¿cierto? El río Jordán también con su manto lo tocó y se abrió, y de nuevo después que Elías fue arrebatado a Eliseo con el manto, dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y lo movió y se abrió el mar. Ese es un Dios poderoso. Tenemos que atrevernos a pedir oraciones atrevidas, porque no estamos con un Dios que está en una cruz, un Dios chiquitito y que hacemos así ya cada rato. No, hablemos, declaremos bendiciones. Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Amén. Gloria a Dios. Ahora Él tiene el control absoluto. Ahora vamos a leer Josué, capítulo 10, versículo 3. Y Josué, hasta José, capítulo 10, al versículo 20. Ya, del capítulo 10, del 3 al 20, pero se lo voy a decir yo. Bendito sea el Señor. Aquí la Biblia dice que Josué, o sea, está en Josué, sí, en la historia de Josué, pero dice que 5 reyes, uno conversó con los otros y se pusieron de acuerdo, que se fueron contra la ciudad de Gabaón. ¿Ya? Entonces le dijo, le dijo a los otros reyes, a los 5 reyes, con todo su ejército, por supuesto, no venían los 5 solos. Entonces, porque siempre vienen apatotados los cobardes, ¿eh? Entonces dijo que los 5 reyes, dijo, y con su ejército, se unieron para irse contra Gabaón. Entonces, ¿por qué? Porque Gabaón había hecho paz con Josué. Entonces dice que venían los 5 reyes y todo un tremendo ejército venía contra ellos a destruir la ciudad de Gabaón. Y le mandaron a avisar a Josué y le dijeron, ven, sube rápido, le dijeron, porque viene el ejército contra nosotros. Y el Señor le dice a Josué, ahí no le dijo un profeta, sino que el Señor le dice a Josué, no temas, porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos va a prevalecer contra ti, ninguno, todos van a morir. O sea, Dios, yo los entregué en tu mano. Mira, aquí es otra forma, yo los entregué en tu mano. O sea, ya no era Dios peleando, pero Dios dándole la fuerza a Josué y a todo, por supuesto su ejército israelita, para que luchara contra ellos. Y venía un tremendo ejército. Entonces dice la Biblia que estaban los 5 reyes con sus ejércitos, y dice que Dios de los cielos, dice que mandó, ¿cómo se llaman estas? Piedras, pero eran granizos. Yo no sé cómo es, porque tendría que verlo, no sé, porque la Biblia dice piedras, granizos, no sé si fue de fuego, no sé, pero dice que fueron piedras granizo que cayeron sobre todos ellos. Dice que nunca habían matado tanta gente como, ni siquiera Israel con su espada mató tanta gente. Entonces Dios mandó del cielo granizos
y mató a toda esa gente. Yo le voy a decirle algo, ¿sabe por qué? Porque la gente se ríe hoy día, porque la gente es indiferente. Murió Jesucristo por nosotros y la gente pasa, no está ni ahí con Dios. ¿Y por qué no le pasa nada? ¿Por qué no manda Dios granizo? ¿Por qué no? Porque estamos por gracia. Nada más que por la gracia de Jesucristo, porque si no fuera por la gracia, hay algo que detiene a Dios, porque a Dios no le gusta la indiferencia, y hay algo que detiene a Dios, la mano de Dios, porque Dios, si no, antes cierto, cuando no obedecían, abría la tierra, se los tragaba nomás, no le importaba. O sea, Dios siempre le ha importado, pero la gente se iba contra él. Pero ahora estamos por gracia, por lo que hizo Jesucristo. Quizás el Señor, por eso dice que es abogado, le está intercediendo: Señor, espérate, no, a lo mejor se va a arrepentir, Señor, a lo mejor se va a arrepentir, porque intercede por nosotros, porque es el sumo sacerdote, Él es sumo sacerdote, entonces está intercediendo por nosotros. Entonces, por eso que la gente no es hoy día muerta. Claro, algunos puede ser un terremoto a que venga o un tsunami, pero no es Dios. Es el diablo que viene a matar, robar, destruir, y le echa la culpa a Dios. Claro, Dios lo permite porque la gente lo ha permitido que esté ahí, porque la gente se vuelve contra Dios, pero es el diablo que mata, roba, mata, destruye. Pero Dios, claro, lo permite cuando la gente lo permite, porque si nosotros estamos bajo la cobertura de Él, nada nos va a pasar. Incluso la Biblia dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces el Señor está con nosotros. Hay ángeles de Jehová acampando con nosotros y nos protegen. Entonces, pero ¿por qué no les pasa nada? ¿Por qué uno dice, pero ese gallo mató, ese hombre mató, ese hizo esto? ¿Por qué no le pasa algo? Porque por gracia, por la gracia, por lo que hizo Jesucristo, por gracia. Entonces, eso está entre paréntesis. Pero yo le quiero decir que en ese tiempo vinieron piedras, granizo, y entonces iban corriendo, y iban huyendo de eso, y al huir se caían las piedras sobre ellos y los mataban. Por eso yo no dice específicamente la Biblia que eran piedras de fuego, no sé. Lo único que dice piedras, granizo, tiene que haber sido cosas grandes, pesadas, y caían sobre ellos y los mataban. Entonces Josué, cuando vio que Jehová había librado a Gabaón y había destruido tanto ejército, dice que delante de Jehová y de todo el pueblo, Josué gritó, hizo una oración valiente, atrevida, y gritó y dijo, así como Jesús dijo, que se detenga el viento, detente, y mar, aquíétate. Entonces, pero Josué también dijo, sol, detente en Gabaón, y luna en Ajalón, detente. Y se detuvo. Dios hizo caso. Qué maravilloso. Dios hizo caso a un hombre. ¿Por qué? Porque pidió una oración con fe, habló con fe, y dice que allí dice que lo más maravilloso que pudo terminar con todos sus enemigos, los mató a todos. Dice que detuvo el sol, o sea, ese día fue el más largo. Algunos dicen así, dicen que hay un día el más largo del año. Mentira, porque la Biblia dice que fue ese día y que nunca más será. Ya fue. No dice que viene un día en el calendario que va a ser el más largo. No, lea bien la palabra. Dice que ya fue. Por eso yo leo la palabra 7, 8 o 9 veces antes de predicar. Entonces hay que comerse la palabra. Yo creo que si la vuelvo a leer, vuelvo a sacar contenido. Entonces la Biblia dice que ya fue, y ese día el sol se detuvo, la luna se detuvo, hasta que terminó con todos los enemigos, con todo el ejército de Josué. Y dice que los 5 reyes se metieron en una cueva para esconderse. Los 5 reyes estaban ahí afligidos, escondiditos, y supieron y le dijeron a Josué, y le dijeron, entonces roden piedras, o sea, pónganle piedra, atrápenlo ahí con piedra hasta que los matemos, y le pusieron piedra y lo atraparon. Entonces, pero venció a todos los enemigos. ¿Por qué? Porque hizo oraciones atrevidas. Son oraciones atrevidas, que no es una oración, ay Señor, si es tu voluntad, ay Señor, si tú quieres, ay Señor, que a lo mejor
No, tenemos que a veces pararnos firme en la brecha, porque no sabemos lo que el enemigo está haciendo con nosotros. Entonces le vamos a decir en el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, yo y mi casa servimos a Dios en el nombre de Jesús, por la herida de Cristo estoy sana. En el nombre de Jesús, aunque tome una pastilla, yo voy a decir todo lo que toca mis manos, bendecido. En el nombre de Jesús voy a salir de esta situación mala. En el nombre de Jesús mi matrimonio se arregla. En el nombre de Jesús mis hijos sirven al Señor, salen de la droga. Tienes que hacer oraciones atrevidas en el nombre de Jesucristo, pero no lo vayas a decir al otro día, ¿será? ¿No será? Ahí ya echaste a perder la oración, sino que tú sigues y sigues orando, y si has cometido ese error de dudar, pídele perdón a Dios y sigue orando. Atrévete a orar, porque Dios es un Dios excéntrico, o sea, Él no se mueve por una norma, porque nosotros tenemos una norma en la iglesia, y Él se mueve porque oramos de rodillas, de parados, de tres, gloria a Dios, o porque aplaudimos, o porque danzamos, y porque movemos el pañuelo. No, Dios no se mueve por normas, Dios se mueve porque es Dios. Dios se mueve porque es Dios, y le gusta que hagamos una oración con fe, atrevidos, orando al Señor. Bendito sea su nombre para siempre, y doy gracias a Dios porque hay ángeles de Jehová que acampan a nuestro alrededor. Póngase de pie que vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No importa, Señor, lo que hoy día vemos. No importa, Señor, esta iglesia va a estar llena. Señor, tú vas a traer remanente. Tú vas a traer personas, Padre, que van a ser fieles, Padre. No solo vienen a tomar una once, sino que vienen por tu palabra, Señor. Serán soldados y soldadas en Cristo Jesús, Padre. Gracias, Dios mío. Será gente valiente que se atreva a pedir más allá, no solo agua, sino agua viva, Padre. Gracias, Dios mío. Te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por el pan. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada domingo nos enseña. Gracias, papá, porque tu misericordia es grande. Gracias, papá, en el nombre de Jesús.